Buenas, voy a resolver el ejercicio 15-68 del Hibbeler correspondiente al tema de impacto. Entonces, iniciemos. Dice que lanzamos una bola de 0.5 kilogramos. Esta bola contiene una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Esos 10 metros entre segundo tienen un ángulo de 30 grados, que lo indica en el dibujo. Nos piden determinar la velocidad de la bola cuando esta golpea el muro B. Entonces es justamente antes de golpearlo donde lo vamos a analizar. Luego nos pide que la velocidad de la bola luego de golpear el muro, o sea, esta velocidad que viene por acá, si el coeficiente de sustitución, o sea, la E, es de 0.5. Y por último nos piden la distancia S, que viene siendo desde el muro hasta donde la bola toque tierra, que sería este punto de acá. Entonces, para iniciar a resolverlo, primeramente ocupamos trasladar esa bolita que está acá hasta el momento del impacto. Entonces, si lo pueden notar, esto aquí, de aquí hasta acá, es un movimiento parabólico, es un movimiento proyectil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizarlo de manera así, que esto es justamente con sus componentes. ¿Por qué con sus componentes? Porque nosotros sabemos que un movimiento de proyectil, la velocidad en X se conserva y en Y es la que cambia porque la Y es la acelerada. Entonces vamos a plantear esto. Entonces, en X, nosotros sabemos que como no se conserva, sino es un movimiento rectilíneo uniforme, no acelerado, nosotros sabemos que tenemos la siguiente ecuación, que V es igual a distancia entre tiempo, que es exactamente que lo mismo que tener que tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿Ok? Pero eso es velocidad en X. Importante. Entonces descompongamos la velocidad inicial, que son 10 por, y eso viene de esta manera. Este es X, este es Y, y la velocidad viene así, con un ángulo de 30 grados, 30 por acá, y estos son 10 metros entre segundo. Entonces de aquí para en X va a ser coseno de 30, ¿verdad? Porque toca el vector y toca el X. Entonces coseno de 30 y esto es Vx. Y Vy va a ser, si esto es coseno y este es seno. Entonces este es seno de 30. Esto de por acá dice que da 5 raíz de 3. Este 3 aquí bonito. Y este por acá dice que da 5 metros entre segundo, claramente. Y ajá. Entonces, esta distancia de aquí yo la tengo, que son estos 3 metros, desde la máquina este que lanza bolas hasta el muro. Y esta velocidad en X también la tengo, entonces de aquí puedo despejar tiempo. Más adelante lo vamos a ocupar. Entonces esto es tiempo es igual a la distancia, o sea 3 entre la velocidad en X, que es 5 raíz de 3. Y eso es tiempo, que eso si lo meten a la cálculo les debería de dar .3464 segundos, más o menos. Ajá. Entonces ahora analizamos para Y. Entonces, para Y es un movimiento acelerado, ¿verdad? Entonces, para Y yo voy a establecer mi marco de referencia. Para arriba es positivo, ¿ok? Claro, porque es movimiento acelerado. Ocupo un marco de referencia. Entonces, vamos a decir que Vy en 2 va a ser igual al V inicial en Y, que esto es simplemente las ecuaciones de cinemática, cualquier cosa de consultar el formulario, más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Con esta fórmula yo puedo saber a qué velocidad llega la bola en Y en el punto 2. Entonces, de aquí yo puedo deducir que Vy2 es igual a Vy inicial, ok, ajá, menos, porque yo puse el positivo hacia arriba y esta aceleración en realidad es la gravitacional, entonces menos la gravitacional por el tiempo, ok. Y así la transformo para que sea caída libre. Entonces ahora sí, calculemos el valor de Y, Vy, ajá,
y esto es igual a VY sub 0, que era 5 si no me equivoco, sí, 5, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que hemos calculado, que el tiempo era 3 entre 5 raíz de 3. Y VY en 2 nos debería estar dando 1,60 aproximadamente. 1,60, voy a poner otros decimales, 18 metros entre segundo al cuadrado. Entre segundo, perdón. ¿Y esto para dónde? Nos dio positivo, entonces esto va para arriba, ¿verdad? Entonces ya tenemos la velocidad de la bola en 2 o en B, como lo quieran llamar, en el punto B, en componentes, ¿verdad? Que sería en X, que se conserva, ¿verdad? En X es la misma, 5 raíz de 3. Entonces tenemos que 5 raíz de 3 en Y más 1,6018 en J. Ok, nos estaban pidiendo, déjenme ver, dice que la velocidad antes de chocar con el muro. Entonces es esta velocidad. Entonces aquí está expresada en forma rectangular. Vamos a expresarla en su forma, ¿cómo es que se llama esto? Polar. Entonces, VB va a ser igual a la raíz de esto, 5 raíz de 3, esto entre paréntesis al cuadrado, más 1,6018 también al cuadrado, y esto nos va a dar el módulo, que esto es igual a 8,80. Vamos a agregarle un decimal más, metros entre segundo. ¿Y esto con qué dirección? Bueno, esto iba con esta dirección, ¿verdad? Que es para la dirección donde iba la bola. Ahora, ¿con qué ángulo? Entonces, para obtener el ángulo, recuerden que es el arco tan de la parte en Y, o sea, esta parte que está por acá, entre la parte en X. Y así obtengo la parte, así obtengo el ángulo. Que el ángulo en este caso viene siendo de 10,5 grados. ¿Ok? Entonces ya hallamos la respuesta A. La respuesta A dice que da 8,80 con, estos son metros entre segundo, con esta dirección y un ángulo de 10,5 grados, que viene siendo este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces ya tenemos la A. Ahora seguimos con la B. La B, si lo notan por acá, ya es el momento del impacto. Entonces, para la B lo vamos a analizar de esta manera. Primero hacemos el dibujito, un plano aquí. Ok, nosotros sabemos que nuestra bola va a impactar con este ángulo. Y aquí tenemos el angulito este cita, que es este angulito de acá, ¿verdad? Entonces, si eso es cita, esto es alfa y esto vuelve a ser cita aquí. Ok, y la bola va a chocar en esto y va a rebotar hacia acá con esto, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un ángulo que desconocemos, no sabemos con qué ángulo va a rebotar ahí. Ahora, si nombramos estos ejes, esto nos va a quedar como línea de impacto y plano. Este es nuestro plano de impacto. Ahora, ¿por qué es importante reconocer estos ejes? Porque en uno de esos ejes la cantidad de movimiento o el momentum se conserva y eso nos va a ayudar mucho a la resolución del problema. Entonces, en este en específico, en el plano de impacto, el momentum se conserva. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el momentum se conserve en ese plano de impacto. Nos quiere decir implícitamente que la velocidad en Y, en este caso, va a ser la misma para los dos. ¿Por qué? Porque si el momento se conserva, usted hace masa por VY, en ese punto es igual a masa por VY, ¿verdad? Esto es conservación del momento. ¿Qué va a suceder?
y esta masa se bailan, y nos da que bueno, esto es VY en 2, ¿verdad? Esto es que VY va a ser igual que VY2. Entonces ya aquí tenemos una de las componentes de la velocidad en el punto 2, luego del impacto. Ahora, ya hicimos para Y, entonces en X, ¿qué sucede en X? En X nos están diciendo que ya no se conserva el momento, en este caso. Entonces, si el momento no se conserva, significa que hay una pérdida de energía. ¿Y qué me mide esa pérdida de energía? ¿Qué me lo cuantifica? En este caso es este coeficiente de restitución que está por acá, la E. Entonces venimos y escribimos E va a ser igual. Y aquí es muy importante a la hora de plantear esta ecuación, que ustedes van a poner los componentes, digamos, los en 2, veamos, el momento 1 los ponen en arriba o abajo, y los en 2 arriba o abajo igual, ¿verdad? Pero digamos, van juntos y luego van cruzados, tipo, si ustedes pusieron que esto era VB2 menos V, en este caso le voy a poner pared, la velocidad de la pared, en 2, si yo puse esta pared en 2, esto va cruzado hacia acá, entonces este va a ser V pared en 1 menos VB en 1 también. Entonces es como la reglilla. En algunos lugares no vienen como el formulario lo trae como una manera, pero en realidad en otros lugares lo hacen diferente, en algunas otras soluciones. Por si notan eso es porque se puede plantear de varias maneras. Simplemente se tienen que asegurar de que vaya cruzado y que todos los unos, o sea, todas las velocidades unos y todas las velocidades 2 estén en la misma línea, como aquí. Todos los unos están abajo y todos los dos están arriba. Nada más de asegurarte de eso. Entonces, una vez teniendo esta ecuación, vamos a plantearlo. Entonces, nos dicen que es 0.5. Eso es igual a V2. ¿Lo conocemos? No. Recordemos que esto está en X. Menos V2 en pared. La pared se mueve. Y no se mueve, 0, ¿verdad? Luego, V1 en pared. La pared se mueve, tampoco, 0. Menos VB1. ¿Lo conocemos? Sí, claro. Ya lo acabamos de calcular. Está aquí. Es nuestra componente en Y, ¿verdad? Entonces 5 raíz de 3. 5 raíz de 3, ¿verdad? Y de aquí despejamos. Entonces nos va a quedar que 0,5 es igual a V2 en X dividido entre menos 5 raíz de 3. Y de aquí ya pueden despejar con la cálculo. Y eso les va a dar que VB en 2, la componente en X, va a ser igual a menos 5 raíz de 3 raíz de 3 entre 2 metros entre segundo. Y ya con esto podemos despejar fácilmente. Esta es la velocidad en X, la de Y se conservó y la de Y si se conservó era lo mismo que teníamos acá arriba en J, 1,60. Entonces tenemos que después del impacto, voy a escribirlo por acá, después del impacto nos va a dar como menos 5 raíz de 3 entre 2 en Y más 1,60 y los decimales que sobran por ahí, déjenme revisar, 18 en J. Y esto es después del impacto, que es otra velocidad que también nos pedían. Entonces lo vamos a expresar también en forma polar. Entonces yo quiero la velocidad en el punto B después del impacto. Esto lo voy a expresar como B2, sí. Lo dejé como B. Los de B2 como es. Entonces lo mismo. Vamos a sacar el módulo, que va a ser 5 raíz de 3. Aquí no pongo el menos porque sale al cuadrado. Entonces, ajá. Más 1,6018 al cuadrado. Obtenemos el módulo. Que ese módulo nos da 2,62 metros entre segundo y obtenemos el ángulo. De igual manera,
arctangente de la parte en Y, o sea 1,6018 entre la parte en X, 5 raíz de 3 entre 2. Y esto nos va a dar un ángulo de 20,3 grados con respecto a la horizontal, ¿verdad? Entonces ahora sí damos la respuesta. VB2 va a ser igual, esto es la respuesta B, va a ser igual a 2,62. Ahora, en esta dirección y con respecto a la horizontal, a esta, vamos a tener un ángulo de 20,3 grados. Ahora para resolver el punto C, que el punto C nos dice que la distancia desde que chocó en el muro, o sea, de aquí hasta que toca el suelo, hasta que golpea el suelo, que es esta S, entonces hay que determinar esta distancia. Entonces, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Tenemos la velocidad aquí con su respectivo ángulo. Esta velocidad no la tenemos y tampoco es que nos importe. No tenemos esta altura, h, que está por acá, y nada más. Entonces, si nosotros planteamos las ecuaciones nos quedarían de la manera, ya sabemos que en x la velocidad es constante, la velocidad no cambia. Entonces, para x vamos a tener que velocidad de distancia entre tiempo, o si lo despejamos sacando en cuenta que la distancia es lo que andamos buscando, vamos a tener que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Qué tenemos? Tenemos esto no lo tenemos porque es lo que andamos buscando y no tenemos tiempo. ¿Eso qué significa? Que el tiempo hay que sacarlo del análisis en Y. Entonces, para Y, ¿cómo lo hacemos para Y? Porque para Y faltan muchos datos. Si nos vamos al formulario, pueden ver que para Y ocupamos tiempo. Entonces en Y tenemos la velocidad inicial, pero no tenemos la final. Entonces esta no lo podemos usar. Esta son alturas. ¿Tenemos la altura? No tenemos la altura. ¿Tenemos tiempo? Tampoco lo tenemos. Entonces esta tampoco la podemos usar y esta tampoco, porque tampoco tenemos la velocidad final. Entonces, ¿cómo hacemos? Podríamos intentar calcular esa altura para poder usar esta 5 que está por acá. Entonces, ¿cómo calculamos la altura? Hay que devolverse al punto en donde la bola llega a impactar a B. Entonces, ¿cómo así? Podemos usar esta que está por acá, esta ecuación, VB, cuando apenas se iba a tocar a B por T menos un medio de la aceleración gravitacional por T al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto devolviéndonos, reitero, a cuando hicimos este análisis de aquí hasta acá, cuando llegamos a este punto. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos los suficientes datos para calcular esa altura. Entonces, ¿qué teníamos en ese punto? En ese punto, bueno, la altura no la sabemos, ¿verdad? La altura es nuestra incógnita. La altura inicial, desde que inició ese movimiento, es 1,5. ¿Por qué? Porque ese movimiento parabólico nosotros lo iniciamos en este punto acá, que mide 1,5. ¿Y qué más tenemos? Ocupamos la velocidad en Y. La velocidad en Y, si no me equivoco, era de 5, ya reviso. 5 por el tiempo también lo hemos calculado para ese punto. Entonces déjame ver, velocidad en Y si son 5 y el tiempo es 0.34. Entonces estos son, disculpen, este 5 parece una S. 5 por 0.34 era 0.3464. Ajá, menos un medio de 9,81 por el tiempo 0,3464 al cuadrado. Entonces, ya que planteamos esta ecuación por acá, reitero, esto devolviéndose, ¿verdad?, al punto antes del impacto, ¿verdad? Que ahí sí teníamos muchos datos para calcular esa altura. Nos da que esa altura, o mejor dicho, h, es igual a 2,643 metros. Entonces ya tenemos esta altura que nos hacía falta por acá. Ya esta altura ya la tenemos.
Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos esa altura? Que podemos usar esta misma ecuación que tengo para acá, pero para el momento después del impacto, que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, me voy a traer esta cosa por acá, me la traigo por acá abajo, lo pongo aquí, y yo voy a decir que esta altura, la altura final, ya va a ser 0, ¿verdad? La inicial es lo que acabamos de calcular, 2,643 más VB, pero en este caso esto va a ser VB en 2, ¿verdad? Después del impacto, que esa yo la tengo por acá, ya la hemos calculado, que es esta, 1,6018. 1,6018 por T, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Menos un medio de 9,81 por T al cuadrado. Y aquí lo despejan como más les convenga. Aquí obviamente vamos a agarrar el T positivo, que esto nos va a dar 0,914. Tengo acá. Entonces agarramos este T positivo, si no me equivoco el negativo. También un T2 negativo que da 0,58. Este no, ¿verdad? Tiempos negativos en física son truculentos. Entonces ya tenemos tiempo. Entonces, ¿para qué yo buscaba tiempo? Para reemplazar acá. Claro, si yo reemplazo tiempo acá y velocidad en X, recordemos velocidad en X, me da distancia, que es lo que ando buscando. Entonces voy a ponerlo por acá. Distancia es igual a velocidad en X por tiempo, en este caso. Entonces, distancia es igual a la velocidad en X. Entonces, déjenme ver, tengo que la velocidad en X es 5 raíz de 3 medios. 5 raíz de 3 medios por el negativo, nada más no lo pongo porque es lo mismo que me distancia negativa o positiva, por el tiempo, que el tiempo es 0,9914. Y ya aquí ya tengo la distancia, que la distancia es de 3,9616 metros. Y listo, este era todo el ejercicio. Puntos importantes a recalcar de este ejercicio. Recordar que en el plano de impacto el momentum se conserva. Entonces es muy importante para poder luego simplificar las ecuaciones. Y que en la línea de impacto es donde se aplica el coeficiente de restitución, o sea, la E. Recordar cómo se plantea esta ecuacióncita aquí, en el formulario está, pero por si las moscas, recordar cómo se plantea y ahí nada más se despeja. Y este es todo el ejercicio.